Buenas tardes, a nombre de la Secretaría de Cultura del Estado de Puebla y de la Dirección de Fomento Cultural, agradecemos el marco y la oportunidad de Libro Fest de la Universidad Autónoma Metropolitana de presentar algunos de los títulos de nuestra colección Letras Confinadas. Tenemos el agrado y la fortuna de tener con nosotras a Raquel Hoyos Guzmán, quien fue la ganadora en la disciplina de cuento con su libro Maldita. Le agradecemos su presencia y me gustaría que nos contaras a todos los que nos están viendo cómo fue este aplomo que tuviste para un libro tan atrevido, tan desafiante y tan bello, con tanto poder, pues para mujeres y para hombres. Muchas gracias, princesa, sí, sobre todo por la invitación al Libro Fest, por los comentarios sobre mi libro, y es la verdad un placer y fue una sorpresa enorme cuando salieron los resultados de la convocatoria y el haber sido seleccionada. Pues como escritora pues es también un gran triunfo, porque te importa que lleguen tus textos, tus cuentos a otras personas, y como bien lo dices, a mujeres y a hombres. Me importa que las mujeres se sientan identificadas con mis textos, pero que también los hombres se vean reflejados en los personajes y se cuestionen, ¿no? Sobre todo las acciones, la violencia, muchos micromachismos que quizá no están conscientes de ellos, pero que a través de la literatura se pueden dar cuenta y reflexionar sobre ello. Y también, Raquel, es un libro definitivamente es retador. Los comentarios que yo he recibido sobre todo son de lectores hombres, y algunos me dicen, no, es que con el primer cuento, que es Quédate quieta, dice, yo sentí una patada en lo profundo de mi ser, porque son acciones que hacemos y no nos damos cuenta, y al momento de escuchar el canto de una mujer, como que confronta, de decir, chin, he sido ese novio que manda a su mujer a trabajar, he sido ese jefe abusivo, he sido ese hombre que ha puesto el pie y que no ha apoyado a una mujer como compañera de especie, sino como un ser débil. Y la verdad es que a mí me conmueve, este cuento es de mis favoritos, pero ¿cómo lo viviste? Es decir, para escribir lo que escribiste, sí estás ahí, hay ficción, ¿cómo está? Pues de los 17 cuentos que conforman el libro, obviamente todo es, o la mayoría es una ficción, pero hay emociones. Las que son reales son las emociones que tenemos como mujeres y que compartimos, ¿no? Esos sentimientos y esos pensamientos, sobre todo en este cuento que mencionas, en varios momentos, por ejemplo, el caminar sola en la calle, yo creo que es, y sobre todo de noche, es un miedo que compartimos la mayoría de las mujeres, ¿no? Sí. El ser acosada en el trabajo, el tener miedo, ¿no? de otras personas, de hecho de hombres, ¿no? En la calle, en el transporte público, del acoso, incluso de la violación, y llegar a casa y que ese miedo se materialice ahí, yo creo que también es una preocupación que tenemos todas, ¿no? Entonces, tanto hay ficción, hay varios géneros, fantástico, incluso ciencia ficción, pero creo que sí, en todos están estas emociones y estos temores que nos cruzan a todas. Y también hay esperanza, que claro. Es lo que me gustó, es decir, fungí como editora cuando vimos quiénes habían ganado y vi el nombre de Raquel Hoyos, que bueno, hemos sido colegas. Para mí fue maravilloso que haya 3 ganadoras en esta justa literaria, que se lanzó precisamente esta convocatoria por el COVID, por la pandemia, y entendiendo que había muchos escritores y escritoras que tenían ahí su proceso listo para enviar esta botella al mar. Entonces, sí hay esperanza, Raquel. Sí, claro que sí, sí también, o sea, no es como una idea de victimizarse o revictimizarse, sino de poner la problemática sobre la mesa, pero también esta esperanza de la reflexión, de sembrar una semilla, y aparte también hay sororidad, hay acompañamiento entre mujeres,
una amistad, ¿no?, entre personajes, relaciones entre madre e hija también. Entonces, sí, efectivamente, creo que también hay mucha esperanza. Y dignidad. Creo que Maldita es un libro lleno de dignidad. Muchas gracias por esta presentación y por entregarnos a la literatura poblana este libro de cuentos. No, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Tenemos la presencia de Estelí Morales, quien es docente, escritora y mamá de León y Frida. Ella nos va a dar un comentario sobre el libro de Raquel Hoyos, Maldita, y te agradecemos mucho tu presencia en este marco del Librofest de la Universidad Autónoma Metropolitana. Muchas gracias, princesa. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Gracias por acompañarnos y daré inicio. Primero que nada, estoy muy agradecida y honrada por ser parte de esta presentación del libro de mi querida Raquel. Créanme que cuando me dijo que le gustaría que yo fuera una de las presentadoras, me sorprendió. Me quedé en shock y solo pude exclamar mentalmente un yo e inmediatamente un sí, pues no me lo hubiera imaginado, así como tampoco me hubiera imaginado que después de tantos años sigamos compartiendo experiencias. Tengo la dicha de conocer a Raquel desde hace 15 años. Estudiamos en la Facultad de Filosofía y Letras de la UAP, y en ese lugar se fue formando nuestra amistad. Las tormentas que trae la vida nos han hecho soporte una de la otra, nos han hecho cómplices y compañeras de nuestros pasos. Compartimos inquietudes, miedos, desilusiones y, claro, la escritura. He sido partícipe de la pasión de Raquel por escribir, por ver cómo traslada sus preocupaciones y deseos a través de la palabra, por ese inquebrantable sueño que sigue cada día. Raquel es muestra clara de que una habitación propia, como la describe Virginia Woolf, es eludible, pues maquina sus ficciones fuera de dicha habitación. Además, su sensibilidad al observar, su intuición, su gusto por la música y el cine, y sobre todo su ansia lectora, encumbran sus relatos, ya sea de terror, de ficción o de fantasía. En los talleres que llevamos a coincidir, presencié la semilla de varios de los cuentos que vienen en Maldita, concebir una idea para luego transformarla en el knockout de un pedacito de realidad. Fui lectora de casi todos ellos antes de que saliera a la luz este proyecto y gracias infinitas por dichosa oportunidad. He visto a Raquel resistir y persistir a convocatorias literarias, a procesos que dan continuidad y vida a sus historias. Nunca desiste. Si no pudo en una convocatoria, intenta en otra y en otra y en otra hasta conseguirlo. Así se forja una como escritora. Así ella ha avanzado en este camino en el que se ha encontrado con otras mujeres escritoras que quizá no coincidan en latitudes y espacios geográficos, pero sí virtuales, en expresiones, sentires, rabias y dolores que han integrado, quiero decir, una comunidad de escucha y retroalimentación necesaria en estos tiempos pandémicos y de lucha contra el sistema patriarcal. En esta antología, dar voz a Marta, Aurora, Sara, Gloria, Carmen, Yolanda, la chica de los diarios de viaje, Elena, Martina, Adri, Bertita, Rosaura, Yaya, Amelia, Conchita, Dominga, Valeria, Tita, Emma, las hijas, las hermanas, las tías, las madres, las abuelas, las amigas, sus personajes femeninos, es nombrar las vivencias que callamos una y a la vez muchas mujeres. Es toparse con la realidad que nos han enseñado a negar, a obviar, a normalizar. Por ejemplo, ¿qué decir de Martita, como la nombra su jefe acosador, al tener que reprimir el asco, el miedo, la invisibilidad? Cito: me desvisto con desgano, solo quiero dormir, no pensar en nada, porque sé que si lo hago empezaré a llorar. Me recuesto de espaldas a Marcos, siento sus manos bajando mi pantaleta. Hoy no, por favor, estoy muy cansada, mi vida. No necesitas hacer nada, tú solo quédate quieta. Fin de cita. O de Sara, obligada a cumplir sueños ajenos y postizos para soslayar el que dirán inevitable. Cito: pero Sara no podría cargar hasta Los Ángeles con el remordimiento, la mancha en la familia. Imagina las habladurías y señalamientos de los vecinos sobre la madre que se esconde por la vergüenza. Fin de cita. O como aquella nieta que en un viaje al istmo descubre una verdad que hará que se rompa el recuerdo y la figura parentales. Cito: varios años odié a la Matlacíhuatl por haberme quitado a mi abuelo y por haber dejado sola a mi abuela con 6 hijas. Pero cuando dejé de ser una niña, entendí que solo eran leyendas. Fin de cita. En sus 17 cuentos, la narrativa de Raquel nos adentra a un mundo de realidades que chocan contra las supersticiones y creencias agresivas,
Temas como el aborto, el abuso sexual, la infidelidad, el feminicidio, los estereotipos se mezclan en un cúmulo de imágenes que te erizan la piel, te hacen abrir los ojos o, como se dice, quitarte la venda de ellos y decir, claro, esto no debe seguir pasando, sin dejar a un lado características propias del contexto que se vive. Los personajes y tradiciones prehispánicas, un concierto de Roger Waters en la Ciudad de México o la guerra contra el narcotráfico. Todo esto de tal manera que la atmósfera y la trama de cada historia nos envuelvan y te inviten a terminar de leer los cuentos de una sentada. Me parece que Maldita es un libro con una consigna de lucha, una lucha de mujeres cansadas de la violencia en todos los terrenos, laboral, doméstica, sexual, física, psicológica, pero también una lucha de amor por y para nosotras. Es un libro necesario no solo para lectoras, sino también lectores que se atrevan a cuestionar lo que nos afecta como individuos y sociedad. No hay que dejar pasar la ocasión y que se vaya de nuestros ojos ávidos por leer. Ya para finalizar mi intervención, sé que a partir de hoy, si nos han de llamar malditas, no nos cansaremos de escribir nuestra verdad. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Esteli. Y tenemos a nuestro último presentador del libro de Raquel Hoyos, Maldita, que es un destacado editor, Martín Pérez Centeno, cuyo trabajo y labor se ha visto desarrollada en las diferentes colecciones de la Secretaría de Cultura del Estado de Puebla. Me da muchísimo gusto presentar a un hombre a quien le regalé la colección de letras confinadas y una tarde llegó y me dijo, oye, Maldita es un librazo. Entonces nos pareció muy pertinente que una voz masculina nos diera un acercamiento a los cuentos de Raquel Hoyos. Bienvenido, Martín. ¿Qué tal, princesa? Yo voy a leer un poco, tratando de apreciar por qué me gusta, ¿no? ¿Por qué me gusta Maldita? Maldita es un libro que reúne 17 cuentos de Raquel Hoyos Guzmán, que son, como dicen los músicos, variaciones sobre un mismo tema: el maltrato de las mujeres. Un rasgo ominoso de nuestra cultura que todos, hombres y mujeres, debiéramos analizar abierta y profundamente, porque está en todos nuestros hogares, como el polvo y la basura escondido bajo las alfombras. El tema lo aborda Raquel con una elevada capacidad narrativa, con una inteligente manera de contar que no acude a situaciones melodramáticas ni de nota roja, sino presentándolo como episodios cotidianos que discurren naturalmente y al final, sin estridencia, pero con efectividad, nos descubren que el maltrato subyace hasta en las situaciones más simples. Ninguna de las mujeres de estos cuentos es extraordinaria. No hay heroínas. Son mujeres de condiciones sociales diferentes. Mujeres de raigambre indígena o campesina, pobres o de clase media, estudiantes, alguna soñadora y alguna intelectual feminista. Mujeres inmersas en sus tradiciones de esposas, madres, hijas, viviendo sus temores, sus riesgos y las angustias que van moldeando sus vidas. O son jóvenes que a partir de sus experiencias personales ponen en entredicho esas costumbres, sea como consecuencia del abuso o como otra posibilidad de vivir la vida. Sin embargo, todos llegan al momento en que de alguna manera comprenden, y comprendemos con ellas, a qué responden esas situaciones en la trama de sus vidas. A esta lección narrativa corresponde un lenguaje directo, congruente con los hechos y con sus personajes, sin teorizaciones ni lucubraciones, sin expresiones ni palabras ajenas a su condición, sin rebuscamientos narrativos, como si la autora en una charla nos dijera: voy a contarles lo que pasó con fulana, lo que un día pensó sutana, lo que quería mengana. Y para hacerlo recurrir a la voz simple y sabia de abuelas que se reúnen en las tardes a contar historias frente al fuego, a contarnos cómo y por qué, para muchas, es una maldición ser mujeres. ¿Saben lo que se siente cuando el maldito jefe obliga a una muchacha a quedarse en la oficina hasta muy tarde para disque terminar un trabajo urgente y solo quiere aprovecharse de ella? ¿Sabe cuánto es su temor por caminar a deshoras, sola, llena de miedo, rogando para que el que la espera en su casa no crea que anda de loca?
Saben de la ilusión, la desilusión, el cansancio que siente, porque en lugar de comprensión y apoyo, solo encuentra en el de la casa casi lo mismo que pudo evitar en la oficina. A Sara la mató el amor de su vida casi en el mediodía de su boda. No el hombre con el que se iba a casar, sino Gloria, con quien desde adolescente y a escondidas vivió los momentos más intensos y amorosos de su vida. También hay algunas venganzas, como la de Aurora, la mujer de un jardinero, enterrado bajo una mata de jazmines y quien ya como aparición, como fantasma, disfruta el terror de su marido. Hay creencias ancestrales que se actualizan, como el de las tijeras abiertas en cruz bajo la almohada, para evitar que las brujas se chopen a los niños, o la tradición fuenteovenesca de conocer, y cocinar y comerse a los violadores. Con el mismo estilo narrativo, simple y directo, sin alardes, Raquel construye cuentos fantásticos con gitanos, muñecas y gatos, y otro, casi ciencia ficción, donde la más connotada feminista es derrotada por la tecnología para alcanzar el gran sueño femenino, llegar a ser muñecas perfectas. En este manojo de historias, de hierbas buenas y de malas hierbas, las hay también de curanderas de sabiduría herbolaria, de solidaridad femenina que ayuda a parir, a recuperar la salud, o amarrar al novio o al esposo. Acciones retribuidas algunas veces con agradecimiento, otras con incomprensión, con violencia y casi siempre con injusticia. Y allí, en la incomprensión, la violencia y la injusticia están los hombres en primer lugar, ocupados y preocupados en poner e imponer un orden a la vida de todos, en educar y corregir, en vigilar y castigar a quienes se salten las trancas o a las que se quieran pasar de listas. En cada historia que nos cuenta Raquel subyace un hombre, apenas visible pero definitivo, como un demiurgo que le da sentido y razón a cada historia. Flojos, amodorrados, borrachos, mañosos y irascibles, ahí están ellos y sus instintos, ajenos e indolentes, pero siempre prestos a tocar sus oscuros objetos del deseo, para ellos más objetos y siempre oscuros por incomprensibles. Hombres temerosos de que por algún conjuro o hechicería vean que esos objetos se transforman en una cosa deseada, sí, querida, sí, pero incontrolable. Hombres, recordemos que una cosa basta: no hay peor hombre que el que manda a su mujer, o sea, un ser que no tiene poder. Gracias al talento narrativo de Raquel Hoyos, confirmamos que sí, que ser mujer es como estar maldita. ¿O acaso no es una maldición nacer, crecer, vivir todos los días en medio del temor ante el acoso o el abuso? ¿No es una maldición subordinar los gustos, los anhelos a los otros? ¿No es una maldición esperar el premio o el castigo, siempre justos, por el acatamiento moral o por una locura? ¿No es una maldición tener que aceptar que el cuerpo no es algo propio, sino que está para cumplir una función establecida por otros, siempre de otros, abuelos, padres, hermanos, hijos, esposos? ¿No es una maldición esperar que apenas un rechazo, una forma de ser, de hablar o de vestir, pueda ser motivo suficiente para perder la vida? Esa es la condición que va de uno a otro en los cuentos de Raquel Hoyos, que repito, sin recurrir a truculencias ni a gritos, sino a historias simples, cotidianas, muy bien contadas, evidencia que el maltrato, la desconsideración, el desprecio a las mujeres son cosas que se consideran todavía como naturales y que como el sol o la luna aparecen todos los días. Ole, maestro. Agradecemos a través de la Secretaría de Cultura y desde esta trinchera, la Dirección de Fomento Cultural, a todos los participantes,
agradeciendo la fraternidad y la invitación de la Universidad Autónoma Metropolitana en su Festival de Libro Fest. Y quisiera acabar esta presentación con una cita del cuento Ojalá estuvieras aquí, que dice así: yo no hablo de venganzas ni de perdones. El olvido es la única venganza y el único perdón. Muchas gracias. Gobierno de Puebla. Hacer historia, hacer futuro.